Un padre soltero intentó impedir que su hija jugara al ajedrez, pero su primer movimiento dejó al director ejecutivo entre lágrimas. Señor, no se supone que esté en este piso. La mujer del elegante traje negro permanecía como una estatua frente al ascensor, con los brazos cruzados y los ojos abiertos, examinando a Owen Bennett de la cabeza a los pies con sutil desaprobación. Su voz era entrecortada y sus tacones eran más fuertes que sus palabras. Owen ajustó la pesada bolsa de herramientas sobre su hombro y ofreció una sonrisa educada. Sala de urgencias de impresora 47A. Me dijeron que es urgente. La mujer levantó una ceja. 47A es el piso ejecutivo. Me lo imaginé, a juzgar por los pisos de mármol y la tensión en el aire, respondió Owen, mirando ligeramente a su alrededor. Mira, me iré de aquí tan pronto como solucione el berrinche de impresión de tu director financiero. Simplemente indícame dónde está la máquina. La mujer no respondió. En cambio, su mirada se dirigió a la pequeña figura que permanecía en silencio detrás de Owen, con su mano agarrando su cinturón de herramientas. ¿Es esa tu hija? Sí. Él dio una sonrisa tímida. La niñera se fue. La escuela está cerrada. Y no puedo dejar a una niña de 8 años sola en casa. No te preocupes, se sentará tranquilamente a leer. No tocará nada. La mujer vaciló. Luego, sin decir palabra, se hizo a un lado. Gracias, dijo Owen, asintiendo al cruzar las gruesas puertas de cristal. Lo que no sabía era que unos ojos agudos, calculadores y ocultos tras paredes de cristal ahumado, acababan de descubrir algo inesperado en medio de su mundo estéril. El salón ejecutivo de Carrington Enterprises relucía como sacado de un museo de arte moderno. Detalles cromados, ventanales que iban del suelo al techo, una cafetería mejor surtida que la de la mayoría de los restaurantes, y en el centro de la sala, una mesa baja con una deslumbrante cómoda de cristal, cuyas piezas reflejaban la luz del sol como diamantes y obsidiana. ¡Wow! Susurró Arya con los ojos muy abiertos. Miró a su padre, insegura. ¿Puedo? No, dijo Owen con suavidad pero firmeza. Eso no es nuestro. Simplemente siéntate allí. Bueno, termina tu libro. No tardaré. Le revolvió el pelo, le dio un beso en la frente y desapareció por el pasillo de cristal, siguiendo las señales hacia la impresora. Arya tomó asiento. Por un momento, le lloró, pero las piezas, esas hermosas piezas, la llamaban como viejas amigas esperando hablar. Miró a su alrededor. Nadie parecía observarla. Sus pequeños dedos se extendieron con suavidad, levantando un caballero, sintiendo su frío peso. Y entonces llegó la voz. Ya sabes cómo se mueve esa. Arya jadeó y dejó caer la pieza, atrapándola justo antes de que tocara el tablero. Se giró para ver a una mujer allí de pie, alta y serena, con un blazer blanco de corte perfecto y tacones que resonaban como un trueno contra las baldosas. Lo siento, tartamudeó Arya. No iba a romperlo, solo estaba mirando. La mujer no respondió de inmediato. En cambio, la estudió con ojos de acero vidriosos que habían mirado fijamente a directores ejecutivos, miembros de juntas directivas y dignatarios extranjeros sin pestañear. No estás en problemas, dijo por fin. Solo hice una pregunta. ¿Sabes cómo se mueve el caballo? Arya asintió lentamente. Se mueve en forma de L, 2 arriba, 1 al lado, o 2 sobre 1 arriba. La mujer inclinó la cabeza. Eso es correcto. Impresionante. Aprendí de un libro, añadió Arya. Le faltaban páginas. Eso hizo que la mujer frunciera ligeramente el ceño. ¿Juegas a menudo? No, dijo Arya. Solo en mi cabeza. La mujer se acercó a la mesa. ¿Te gustaría jugar solo una partida? Arya parpadeó. Contigo. La mujer esbozó una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, conmigo. 10 minutos después, Owen regresó y encontró a su hija sentada frente a la mujer más poderosa del edificio. Sloane Carrington. Respiró entre dientes, paralizado a medio paso. La reconoció al instante. Todos en la ciudad la reconocían. La multimillonaria, directora ejecutiva, conocida por despedir a la gente
En medio de una reunión, sí le hacían perder el tiempo. ¿Qué hacía hablando con su hija? Corrió hacia adelante. Lo siento mucho, señora. Arya, cariño, tenemos que irnos. Está bien, interrumpió Sloane, sin apartar la vista del tablero. Tu hija tiene una mente aguda. Owen miró del tablero a su hija, que estaba mordiéndose los labios, mirando fijamente las piezas como si pudiera ver algo que nadie más veía. Tiene 8 años, dijo. Sloane movió una torre con precisión quirúrgica. También Mozart tenía 8 cuando compuso su primera sinfonía. Es solo una niña. Es algo especial, murmuró Sloane casi para sí misma. Arya no habló. Estaba demasiado concentrada. Y luego, 5 movimientos después, dejó su reina suavemente y dijo, ya que. Sloane se recostó. Una larga pausa. En efecto, dijo ella en voz baja. Owen exhaló. Bueno, en serio, ¿qué está pasando aquí? Sloane finalmente lo miró. Por un momento, sus ojos se suavizaron. ¿Tiene talento?, dijo. ¿La dejarías regresar solo para jugar otra partida? Owen dudó. Todo su instinto le decía que dijera que no. Pero Arya lo miró con esos ojos brillantes que habían visto demasiada decepción en su corta vida. Por favor, papá, susurró, se frotó la nuca. No lo sé. No somos exactamente de este mundo. Sloane se inclinó ligeramente. Yo tampoco. En realidad no. Y algo en su voz, casi imperceptible, hizo que Owen se detuviera. Había más aquí, algo más profundo, algo que no estaba diciendo. Miró a Ariel y luego a la mujer que estaba frente a ella. Un juego, dijo. Solo uno. Sloane asintió, pero cuando Ariel se volvió hacia el tablero, sonriendo, los ojos de Sloane permanecieron fijos en ella, sin parpadear, inmóviles, como si estuviera mirando algo perdido hacía mucho tiempo. O alguien. Y por primera vez en años, Sloane Carrington sintió que algo se agrietaba bajo su superficie pulida. Esperanza, reconocimiento y algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. Owen estuvo en silencio durante el viaje a casa. Arya estaba sentada en el asiento trasero, con las piernas balanceándose, su mochila sobre el regazo y los dedos todavía entrelazados, como si estuvieran sosteniendo piezas invisibles en el pecho. «Papá», dijo ella suavemente, «¿esa señora estaba enojada conmigo?» La miró por el espejo retrovisor. «No, cariño, ella no estaba enojada. Se sorprendió porque casi la ganaste. Le diste un verdadero susto». Owen sonrió débilmente, pero ella no es el tipo de persona que se asusta fácilmente. Ariel asintió pensativamente y luego preguntó, «¿Quién es ella?» Owen suspiró. Su nombre es Sloane Carrington. Ella es la directora ejecutiva de Carrington Enterprises. «¿Es eso grande?» «Es uno de los más grandes», dijo. «El tipo de grande que posee pisos en todos los edificios que ves en el centro». Los ojos de Arya se abrieron de par en par. «Entonces ella es realmente rica». «Sí, pero el dinero no hace que alguien sea digno de admiración, muchacha». Ella inclinó la cabeza. «¿Entonces qué es?» Apretó ligeramente los dedos de Owen alrededor del volante. ¿Cómo tratan a las personas cuando no tienen por qué ser amables? Ariel pensó en eso. Luego miró por la ventana. Su voz, un susurro. Ella fue amable conmigo. A la mañana siguiente, Owen encontró un mensaje esperando en su teléfono. De Sloane Carrington. «Gracias por traer a Arya ayer. Espero que haya disfrutado el juego. Si está interesada, me encantaría invitarla a mi casa este fin de semana. Sin obligaciones, solo otro partido. Hágamelo saber». Owen miró el mensaje como si estuviera escrito en un idioma extranjero. No sabía qué le sorprendía más, que Sloane Carrington recordara el nombre de su hija o que le hubiera enviado un mensaje que no sonaba como una orden. Cogió el teléfono, empezó a escribir una respuesta, la borró y volvió a escribir. Luego salió a la cocina, donde Ariel estaba untando mantequilla en las tostadas con demasiado entusiasmo. «Hola, Arya», dijo. «Esa señora de ayer quiere volver a jugar». Su rostro se iluminó, como si alguien hubiera accionado un interruptor. «¿En serio?» «Te invitó a su casa este fin de semana». Arya parpadeó. «¿Una casa de verdad? ¿Como una mansión?» «Sí», dijo Owen.
Una mansión. Dejó el cuchillo con cuidado. ¿Vas a decir que sí? La miró de verdad. Había algo en su hija, un fuego silencioso que vivía tras sus ojos. Siempre había sido diferente, precisa, curiosa y solitaria, de una manera que él nunca supo cómo alcanzar. No lo sé, dijo. No es nuestro mundo, cariño. Pero no me importan los mundos, dijo Arya simplemente. Solo me gusta cómo se sienten las piezas en mis manos. Eso lo detuvo en seco. Ella no buscaba lujo, buscaba alegría. ¿Y qué clase de padre sería si se interpusiera en su camino? La finca de Sloane Carrington parecía más un museo privado que una casa. Las puertas se abrieron silenciosamente. El camino de entrada serpenteaba entre jardines bien cuidados y una fuente más alta que su edificio de apartamentos brillaba bajo el sol del mediodía. Owen aparcó su viejo sedán junto a una hilera de coches negros de lujo e intentó no pensar en lo fuera de lugar que se veían. Tomó la mano de Arya, pero ella ya estaba fuera del coche, mirando la casa con la boca abierta. ¿Es esto real?, susurró. Él rió entre dientes. Parece un plató de cine, ¿eh? Pero Sloane era real cuando se abrieron las puertas del Grand Oak. Allí estaba, con una blusa azul marino, el pelo recogido, sin maquillaje, solo una mirada que los escrutaba con atención antes de suavizarse. «Me alegra que hayas venido», dijo. Su voz era más suave hoy. «No sentí que tuviera muchas opciones», murmuró Owen. «Alguien le ofrece a mi hija una partida de ajedrez en un palacio. Es difícil decir que no. No intento impresionarla. No tienes por qué hacerlo». Sus miradas se cruzaron por un instante. Había tensión, pero no crueldad, solo historia que aún no se había escrito. La partida se desarrollaba en un solario lleno de libros, luz tenue y paredes de cristal con vistas al mar. El juego de ajedrez era aún más magnífico que el del cuartel general de Carrington. Incrustaciones de pan de oro, piezas talladas a mano de Italia. Pero Arya no notó nada de eso. Se sentó, juntó las manos y esperó. «¿Negro o blanco?», preguntó Sloane. Arya sonrió. «Siempre blanco. Me gusta empezar las cosas». Jugaron en silencio durante los primeros 5 movimientos. Entonces Sloane dijo en voz baja. «Ves todo el tablero antes de mover, ¿verdad?». Arya asintió. Es como si las piezas hablaran. No en voz alta, simplemente quieren estar en algún lugar. «¿Y cómo sabes dónde está?». «No lo sé», dijo. «Solo lo siento». Sloane se recostó. Se le hizo un nudo en la garganta y apartó la mirada rápidamente. «Tu hija», le dijo a Owen, que estaba cerca, observando, «es excepcional». «Es solo Arya», respondió Owen. «Piensa en patrones. Siempre lo ha hecho». «¿Alguna vez le has hecho una prueba? ¿Para su superdotación?». «No». «¿Para qué? ¿Para que alguien pueda etiquetarla y hacerla sentir como una rara?». Sloane lo miró fijamente. «Ser superdotado no te convierte en un raro». «No, pero sí te hace. El mundo espera que seas alguien que no eres». Había dolor en su voz. Y Sloane lo oyó. «No intento llevármela», dijo en voz baja. «No dije que lo hicieras, solo quiero comprenderla. No eres la única». Se quedaron en silencio de nuevo, pero Arya no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrada, demasiado perdida en la danza de alfiles, caballos y posibilidades, hasta que de repente sonrió. «Jaque». Sloane miró el tablero. «Me atrapaste», dijo. Los ojos de Arya brillaron. «Me enseñaste ayer». Sloane levantó la vista y por primera vez una expresión cruda y desprevenida se dibujó en su rostro. «No le he enseñado nada a nadie en años», dijo. «Pero quizás sea hora de volver a empezar». Owen se cruzó de brazos. «¿Qué quieres exactamente con mi hija, señorita Carrington?». Sloane se giró hacia él, y esta vez no se escondió tras la riqueza, el orgullo ni las palabras perfectas. «No lo sé», dijo, «pero cuando se sentó ante ese tablero ayer, vi algo que no había visto en mucho tiempo». «¿Qué?». «A mí misma», dijo en voz baja, «solo que más libre, más ligera, intacta». Owen no respondió, porque en el fondo, algo en eso se sentía cierto y aterrador, y tal vez el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba.
Más tarde esa noche, después de que el sol se ocultara tras el agua y el cielo se tornara lavanda, Arya se alzaba sola en la biblioteca de Sloane Carrington. Sus pequeños dedos recorrieron el borde de una estantería llena de primeras ediciones. La habitación olía a papel viejo y madera pulida. A través de los altos ventanales, las olas susurraban secretos que solo la noche podía oír. Se giró hacia el tablero de ajedrez de mármol, que seguía intacto desde su partida de la tarde. ¿Puedo?, preguntó en voz baja, sintiendo a Sloane detrás de ella. Sloane la había estado observando desde la puerta. «Por supuesto», respondió. «Ahora es tu tablero». Aya sonrió y se sentó, comenzando a colocar las piezas exactamente como estaban en medio de su última partida. «He estado pensando en esta posición», murmuró principalmente para sí misma. «Moviste tu alfil aquí», señaló. «Pero si hubieras esperado un turno más, tu reina podría haber clavado mi torre. Entonces habría tenido que renunciar a mi caballero para proteger al rey». Sloane se acercó lentamente. «Estás analizando lo que debería haber hecho». Arya asintió. «A veces repito los juegos en mi cabeza. Incluso cuando duermo, veo cosas nuevas». Sloane se sentó frente a ella con las manos cruzadas. «Ves patrones donde otros no los ven. Eso dice mi profesor. Pero a veces los patrones no solo están en el tablero». Sloane inclinó la cabeza. «¿Qué quieres decir?». Ella dudó un momento y luego preguntó. «¿Alguna vez sientes que falta alguien en tu vida? Como si hubiera un espacio en tu pecho con la forma de una persona, pero no sabes quién es». La pregunta golpeó a Sloane como un golpe silencioso en el corazón. «Yo solía sentirme así», dijo ella. «¿Qué lo hizo desaparecer?». La voz de Sloane se le quedó atrapada en la garganta. «Pensé que la había enterrado, pero a veces incluso las piezas que sacrificas siguen atormentando el juego». Arya la miró, confundida pero curiosa. «¿Te refieres a alguien a quien amabas?». Sloane asintió. «¿Te amaban de vuelta?». «Creo que sí», susurró Sloane, «pero no los dejé quedarse lo suficiente para demostrarlo». El silencio se prolongó entre ellas. Entonces Arya hizo una pregunta que ninguna de las dos esperaba. «¿Te recuerdo a ella?». Sloane parpadeó. «¿Qué? ¿A la persona que perdiste?». Sloane miró el rostro de la chica. Tan joven, tan valiente, y sin embargo con algo increíble. «Me recuerdas a alguien en quien tenía demasiado miedo de convertirme», dijo Sloane en voz baja. Arya sonrió con algo de tristeza. «Mi papá dice que la valentía no es ruidosa, es silenciosa. Es cuando apareces de todos modos». Sloane tragó saliva con dificultad. «Tu papá es un hombre sabio». «Es el mejor hombre que conozco», dijo Arya con orgullo, «aunque no tenga una mansión». Y ese fue el momento en que Sloane se dio cuenta de lo poco que importaba su riqueza en esa habitación. Abajo, Owen estaba en la cocina de los Carrington, con un vaso de agua en la mano, mirando las paredes cromadas y el silencio. Estaba demasiado limpia, demasiado perfecta, como si nadie hubiera vivido realmente en ella. «¿Cocinas alguna vez aquí?», preguntó cuando Sloane bajó a reunirse con él. Ella se apoyó en la encimera. «No, a menos que venga en una caja etiquetada como para recalentar», soltó una risita seca. «Me lo figuraba». Sloane dudó. «Es extraordinaria, Owen». No exageraba antes. «Lo sé, ve el tablero como un arquitecto. No memoriza. Entiende. Eso es raro. Nadie le enseñó eso». «No», dijo. «A menos que cuentes los días lluviosos en mi viejo libro de ajedrez de la universidad». «¿Solías jugar?». «Sí», Owen dijo. «Cuando tenía tiempo para perder». Sloane lo miró. «¿A qué renunciaste?». La miró a los ojos. «Un máster, una carrera en diseño, ofertas de trabajo que requerían reubicación. Todo lo que pensé que quería». «¿Por qué?». «Porque un día alguien dejó un bebé en mi puerta con una nota que decía, «Eres el único en quien confío». Su mandíbula se tensó. «No hice preguntas, simplemente las sostuve y todo lo demás encajó». Sloane inhaló lentamente. «¿La adoptaste?». «No legalmente. Yo era primo de su madre. Su madre falleció inesperadamente. No aparece ningún padre en el registro, solo yo». «¿Y nunca te preguntaste de dónde venía, ni por qué la dejaron contigo?».
Ella era un bebé, dijo Owen, y yo era lo único que se interponía entre ella y el sistema. No me importaba de dónde venía, solo me importaba a dónde iría. Sloane permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces susurró, y sin embargo, aquí está, en el único lugar que se suponía que nunca debía encontrar. Owen se puso rígido. ¿Qué quieres decir? Sloane se dio la vuelta y se mordió el labio inferior. Ya he visto esos ojos antes, dijo finalmente. En un espejo, hace 8 años. La voz de Owen bajó. Sloane, ¿qué estás diciendo? Pero antes de que pudiera responder, Arya apareció en lo alto de las escaleras. Papá, llamó con voz ligera, ¿podemos irnos ahora? Sí, cariño, respondió Owen, forzando la firmeza en su voz. Coge tu abrigo. Sloane no se movió. Sus manos temblaban sobre el mostrador de mármol. «Ibas a decirme algo», dijo Owen en voz baja y firme. Sloane levantó la mirada con los ojos húmedos. «No esta noche, aún no». Él la miró fijamente. «No juego con la vida de las personas, señorita Carrington. Y no juego juegos que no puedo ganar», susurró. Se miraron a los ojos. Algo tácito pasó entre ellos, una herida que ambos compartían, pero ninguno entendía. Luego dijo suavemente, «Tráela de vuelta el próximo fin de semana, por favor». Owen asintió una vez, pero cuando salieron al aire fresco de la noche, Arya miró hacia atrás. Sloane permaneció de pie junto a la ventana, inmóvil, observando. Y en ese momento, Arya no supo por qué, pero sintió como si acabara de abandonar un lugar al que había pertenecido hace mucho, mucho tiempo. Sloane Carrington nunca hizo nada sin una razón. Cada movimiento que hacía en los negocios estaba calculado, cronometrado y sopesado. Ella no creía en los accidentes, solo en las consecuencias. Pero mientras estaba sentada sola en su oficina privada, mirando el sobre Manila sobre su escritorio, ni siquiera ella podía fingir que había esperado esto. Lo recogió lentamente. Dentro, una sola página, el resultado de ADN estampado con un logotipo corporativo y un código de barras. En la parte superior, la muestra, Ara Bennett, debajo de la cual se encuentra la muestra, Sloane Carrington. En la parte inferior, en letras negras en negrita, probabilidad de maternidad, 8%. Sloane dejó caer el papel como si le quemara los dedos. 8 años de silencio. 8 años fingiendo que había hecho las paces con su decisión. Y ahora la verdad la miraba fijamente con los ojos de Arya. Hace 9 años. Ella no había tenido intención de enamorarse, ni de Jameson, ni de la idea de una familia, y ciertamente no del frágil aleteo en su vientre cuando la prueba resultó positiva. Pero su padre, el fallecido Harold Carrington, lo había calificado de escándalo. Soltera, embarazada, con un hombre que escribe música para ganarse la vida. ¿Qué clase de legado era ese? Ella intentó combatirlo, pero Jameson se fue destrozado por su vacilación. Y cuando la presión se hizo insoportable, los abogados de su familia intervinieron. «Nos encargaremos de ello», dijeron en voz baja. «Será adoptada por alguien de confianza. Sin medios, no hay desorden». Sloane había firmado los papeles con lágrimas en las mejillas y tinta en las yemas de los dedos. Y luego pasó los siguientes 8 años fingiendo que no había cometido el mayor error de su vida. Hasta que Arya se sentó frente a sus piezas móviles del ajedrez como si fueran viejas amigas. Y los ojos. Dios, los ojos. El mismo color alegre de la tormenta que la miraba en el espejo cada mañana. Sloane presionó sus palmas contra su cara y susurró. «¿Qué he hecho?». En el apartamento de Bennett, Owen estaba recableando una lámpara de noche con una mano mientras ayudaba a Arya con un crucigrama con la otra. «¿Conoces la capital de Wyoming?», preguntó. «Cheyenne», Arya dijo al instante. Él la miró. «¿Cómo sabes eso?». «Leí tu antiguo atlas la semana pasada». «Claro que sí», murmuró con una sonrisa burlona. «¿Algo más que debas saber? ¿Aprendes cálculo a escondidas mientras duermo?». Se encogió de hombros. «Es un poco aburrido», resopló él, pero al apoyarse en la pared algo cruzó su rostro.
tranquilo, pensativo. Papi, ¿sí? ¿Crees que soy rara? Se giró completamente hacia ella. ¿De dónde has salido? La gente de la escuela no me entiende, incluso mis amigos. Emma dijo que hablo demasiado sobre ajedrez y patrones. Y una vez me preguntó si era del espacio. Owen dejó el destornillador. Ven aquí. Ella se deslizó hacia un lado y él le pasó un brazo sobre los hombros. Arya me escuchó. El mundo siempre tendrá un poco de miedo de la gente que lo ve de otra manera. Eso no te hace raro, te hace especial. Ella apoyó la cabeza en su pecho. La señora Carrington no piensa que yo sea raro. Se tensó ligeramente. Ella dijo que le recuerdo a alguien que perdió. Owen no respondió de inmediato. ¿Y si ella quiere quedarse conmigo? Arya preguntó en voz baja. Su voz era firme, pero le dolía el corazón. No eres algo que la gente conserve, cariño. Eres alguien que la gente se gana. Esa noche, mucho después de que Arya se quedara dormida, Owen rebuscó en la vieja caja de zapatos del armario. El de las cartas, el acta de nacimiento, los formularios de adopción que nunca llegaron a ser del todo oficiales. Sacó la única foto que tenía de Arya cuando era bebé. La escritura en el reverso todavía estaba clara. Su nombre es Ariel. Por favor, ámala como yo no pude. No había firma, solo una fecha. Él siempre se había preguntado sobre esa frase, al igual que yo no podía. Ahora un nombre se agitó inquietantemente en su mente. Sloane Carrington. Buscó su teléfono, buscó su nombre y lo que encontró le hizo sentir frío en el estómago. Noticias archivadas. Rumores de hace casi una década. Compromiso de Carrington Heiress Cancel. El rumor de un embarazo desaparece silenciosamente de la vista pública. Luego apareció el nombre de Jameson Wilder, un compositor que había desaparecido después de una ruptura complicada. Los tiempos coincidieron. La ubicación, incluso la edad del niño. Owen susurró, no. Miró a la muchacha dormida en la habitación de al lado. Él había construido todo su mundo alrededor de ella, y ahora sentía como si alguien estuviera quitándole el suelo debajo de sus pies. De regreso a la finca de Carrington, Sloane abrió el vivero. La habitación nunca había sido utilizada. Su ama de llaves le había preguntado una vez sobre ello. Déjalo así, dijo. No es la habitación de nadie. Pero ahora entró por primera vez en años. El pálido papel pintado estaba intacto. La cuna todavía montada. Un solo oso de peluche estaba sentado en el estante. Sloane lo recogió, lo sostuvo contra su pecho y lloró. No solo por lo que había perdido, sino por lo que tal vez nunca volvería a ser suyo. A la mañana siguiente, ella se quedó junto a la ventana cuando su asistente entró. «Señora, son las 10:01. Cancélelo». «Pero lo cancelaré», dijo ella con la voz nuevamente entrecortada. Luego cogió el teléfono y marcó. «Dr. Whitaker, necesito hablar sobre los derechos de los padres». «No, no es hipotético. Muy real y muy delicado». Ella hizo una pausa. «Además, encuentra a alguien, Jameson Wilder. Necesito saber dónde está». Su reflejo la miraba fijamente en el cristal, sereno, poderoso, preciso. Pero por dentro se estaba desmoronando porque por primera vez en su vida, Sloane Carrington no tenía idea de cuál debía ser su siguiente paso. Y lo peor es que sabía que este ya no era su juego. Eran Arya y Owen. Y tal vez, solo tal vez, ya había perdido. El volante llegó en un sobre azul marino, nítido y con relieve dorado, como si fuera de otro mundo. Owen le dio vueltas entre sus manos callosas y leyó en voz alta. Young Masters Invitational, Ciudad de Nueva York, de 8 a 16 años, solo por nominación. Parpadeó. ¿Esto es real? Sloane Carrington estaba de pie en el otro extremo del taller, con una postura recta, pero con una mirada más suave de lo habitual. Es muy real. El torneo infantil de ajedrez más prestigioso del país. Las invitaciones no llegan por correo. Vienen por reputación. Levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿La nominaste? No, dijo Sloane en voz baja. Se nominó a sí misma. Con cada movimiento que ha hecho desde que se sentó frente a mí. Owen exhaló lentamente. ¿Crees que está lista?
Está más que lista. Bajó la vista de nuevo al folleto y por un instante solo vio a Arya en la mesa de la cocina jugando con un tablero al que le faltaban 3 peones y una torre, haciendo movimientos que ni siquiera él entendía. Es solo una niña. Entonces déjala brillar antes de que el mundo le diga que se apague. Owen miró a Sloane con dureza. ¿Qué sacas tú de esto? No había acusación en su voz, solo honestidad cansada. Sloane ni pestañeó. No quiero nada de ella. Ni un titular, ni un contrato, ni un trofeo. Solo quiero una oportunidad de estar cerca del milagro que perdí. Owen apretó la mandíbula. Todavía no se lo has dicho. No quiero destrozar su mundo. Ya lo hiciste hace años. Simplemente no te quedaste lo suficiente para oírlo romperse. El silencio entre ellos se hizo más denso. Entonces Sloane dijo en voz baja, déjala ir a Nueva York. Déjala jugar. Si después de eso sigues pensando que soy una amenaza, desapareceré. Owen se quedó en silencio por un largo momento. Luego dobló el volante por la mitad, lo metió en su chaqueta y pasó junto a ella. Hablaré con ella. Más tarde esa noche, Owen se sentó junto a Arya en la escalera de incendios afuera de su apartamento. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, suaves y lejanas. Tengo una pregunta, dijo. Ella miró hacia arriba. Sí. ¿Qué te parecería ir a Nueva York? Ariel parpadeó. ¿Para qué? Hay un torneo, uno grande, niños de todas partes. Podrías jugar contra los mejores. Sus ojos se iluminaron como la mañana de Navidad. ¿En realidad? ¿Me dejarían entrar? Ya lo hicieron. Su boca se abrió de par en par. Espera, ¿qué? ¿Quién te nominó, Sloane? Ellos aceptaron. Arya no habló por un momento. Entonces susurró. ¿Crees que soy lo suficientemente buena? Owen se volvió hacia ella con voz firme. Creo que eres más que suficiente. Creo que eres el tipo de bondad que hace que la gente mire el mundo 2 veces. Ella miró hacia abajo. No quiero perder. Entonces no juegues por el trofeo, dijo suavemente. Juega por la niña que vio un tablero de ajedrez y sintió que finalmente entendía algo. Arya asintió lentamente, pero un pensamiento la atrajo. ¿Vienes conmigo?, preguntó. Owen rió suavemente. ¿Estás bromeando? No me lo perdería por nada del mundo. Hizo otra pausa. Y ella, Owen se quedó quieto. La señorita Carrington aclaró. ¿Vendrá también? Puede que sí, dijo lentamente. ¿Te molestaría? Arya miró hacia la calle. No lo creo. Cuando me ve jugar, siento que importo. Owen tragó saliva con dificultad. Me importas cada segundo, incluso cuando no estás ganando nada. Lo sé, dijo ella apoyándose en su brazo. Pero con ella es como si importara de una manera que no puedo explicar. Y Owen lo entendió, no porque tuviera las palabras para describirlo, sino porque también lo había visto. La forma en que Sloane miraba a Arya no era actuación. Era dolor, reconocimiento y algo que se parecía demasiado al amor como para ignorarlo. Volaron a Nueva York 3 semanas después. El torneo se celebró en un atrio con suelo de mármol en el Manhattan Grand Hotel. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo como fuegos artificiales congelados y filas de tableros de ajedrez impecables brillaban bajo cuerdas de terciopelo. Niños con blazers, entrenadores con portapapeles, padres con nervios y dinero. Y en medio de todo, Arya Bennett con zapatillas y sudadera con capucha, ojos abiertos y dedos moviéndose con anticipación. Sloane llegó justo antes del primer partido. No llevaba maquillaje, solo un abrigo gris oscuro y una mirada tranquila que hizo que Owen se detuviera. ¿Viniste?, dijo. Dije que vendría. Arya la vio al otro lado de la sala y la saludó con la mano. Sloane dudó, luego alzó una mano. Le temblaba la voz. Parece feliz. Lo está, dijo Owen, aterrorizado, concentrado y lleno de esperanza. Como una guerrera, susurró. Owen asintió como alguien que nunca ha tenido el lujo de ser pequeño. Permanecieron en silencio juntos mientras Arya se sentaba ante su tablero para la primera ronda. Su oponente tenía 12 años, confiada, sonriendo con suficiencia. Pero a los 10 minutos de partida, esa sonrisa se desvaneció.
Sloane se inclinó hacia Owen. Está tendiendo una trampa. Owen asintió. Caballo a C5, los ojos de Sloane se abrieron de par en par. ¿Cómo? He jugado esa jugada miles de veces en la mesa de la cocina. Sloane lo miró entonces de otra manera. No con competencia, sino con asombro. Lo saca de ambos, dijo en voz baja. Owen no respondió, pero algo en su interior se abrió. Una posibilidad que no se había permitido considerar. Todavía no. Arya ganó la partida en 34 movimientos, y mientras caminaba hacia ellos, sosteniendo su primer listón del torneo con ambas manos, sonrió radiante. Lo logré, dijo. De verdad, lo logré. Sloane se agachó para mirarla a la altura de los ojos. Lo lograste, dijo con voz ronca, y nunca he visto nada más hermoso. Arya se sonrojó. Gracias. Sloane pareció querer decir más, pero Owen dio un paso al frente. Y por primera vez, Sloane retrocedió. Entendió. Algunas partidas no se juegan para ganar. Se juega para honrar a las piezas que te trajeron hasta aquí y para esperar. Solo esperar a que el tablero esté listo. La lluvia azotaba las ventanas del hotel como si el cielo tuviera algo que lamentar. Dentro de la sala del torneo, el aire estaba cargado de susurros y tensión. Arya permaneció inmóvil, con las palmas de las manos sobre las rodillas, la mirada fija en el tablero frente a ella. Frente a ella estaba sentado su siguiente oponente, Mateo Rivera, de 10 años, finalista nacional juvenil de Miami. Sharp, rápido, preciso. Ya había vencido a 2 de los mejores jugadores y jugaba como si tuviera algo que demostrar. Owen estaba de pie en la zona de observación, con las manos en los bolsillos y el corazón latiéndole con fuerza con cada segundo del reloj. Sloane estaba de pie junto a él. Tenía los brazos cruzados, pero los nudillos blancos. «Está nerviosa», dijo Owen en voz baja. «Está concentrada», respondió Sloane, pero ni siquiera ella lo creía del todo. Los dedos de Arya se cernían sobre su reina. Miraba el tablero como un pintor que contempla un lienzo a mitad de golpe, sin saber si la siguiente línea lo arruinaría todo o lo convertiría en magia. Entonces movió. Un intercambio arriesgado, un sacrificio. Mateo no se inmutó, se abalanzó. En 10 movimientos, Arya estaba a la defensiva. Sloane se inclinó hacia adelante. Eso no era propio de ella. «No vio la segunda bola», murmuró Owen. «Hoy juega». Pasaron 20 minutos. La posición de Arya empeoró. Y entonces... «¡Ya que mate!» La palabra cayó como una piedra. Arya miró el tablero con la boca ligeramente abierta. No habló. No se movió. Mateo extendió la mano por encima del tablero con respeto. «Buen juego», dijo. Arya parpadeó, asintió y le estrechó la mano, pero su agarre era débil. Se levantó lentamente, la cinta se le resbaló del regazo al suelo sin que ella se diera cuenta. Owen la encontró a medio camino, agachándose a su altura. «Oye», dijo con suavidad, «¿estás bien?» Ella lo miró con los ojos llorosos pero secos. «Perdí». «Lo sé, no vi el tenedor. Creí que lo tenía. Hiciste una jugada audaz, te arriesgaste. Eso es lo que hacen los campeones». La voz de Arya tembló. «Los campeones ganan». Owen le puso una mano en el hombro. «No, los campeones. Levántate». Ella negó con la cabeza. «No quiero hablar ahora mismo». Sloane se acercó en silencio. «Cariño, yo...» Arya apartó la cara. «Por favor, no». Sloane se quedó paralizada a medio paso con una herida parpadeando en su expresión, visible. Retrocedió. Owen articuló algo más tarde y la sacó de la zona de la sala del torneo. Se sentaron en su habitación de hotel con las cortinas corridas. Arya se acurrucó en la esquina del sofá, abrazándose las rodillas, mirando por la ventana cubierta de lluvia como si las respuestas se escondieran en las nubes. Owen se sentó frente a ella con 2 tazas de chocolate caliente intactas. No habló durante un rato. A veces el silencio era la única cuerda que podía salvar a un niño. Finalmente, Arya susurró. «Te decepcioné». Owen se inclinó hacia adelante. «¿Por qué dices eso?» «Porque no gané.
Todo el mundo esperaba que lo hiciera. Nadie en este mundo ha esperado jamás más de ti de lo que tú mismo esperas. Bajó la mirada. Fracasé, murmuró. Owen respiró hondo. Luego, lentamente, metió la mano en su cartera y sacó un recibo descolorido. Lo desdobló con cuidado y detenimiento. ¿Sabes qué es esto? Arya negó con la cabeza. Es el recibo de la casa de empeños donde compré nuestro primer tablero de ajedrez. $8. Lo compré el día que cumpliste 4 años. Nos sobraron macarrones con queso y encendí una vela. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Perdiste todas las partidas durante meses. Owen dijo, llorabas cuando no podías proteger al rey, pero nunca dejaste de aparecer. Seguiste aprendiendo. Arya levantó la vista. ¿Por qué me cuentas esto? Porque ese recibo no se trata de dinero. Se trata del momento en que me di cuenta de lo que eras capaz. Se inclinó hacia adelante. No te amo porque ganes. Te quiero porque lo intentas. El silencio se prolongó. Entonces su voz se quebró. Me da miedo no ser tan buena como todos creen. Entonces muéstrales cómo es alguien valiente. Esa noche, Sloane llamó suavemente a la puerta de la habitación del hotel. Owen respondió. Arya estaba acurrucada bajo una manta en la esquina, leyendo. «Solo quiero un minuto», dijo Sloane en voz baja. Owen se hizo a un lado. Sloane entró con cautela. Arya, la niña no levantó la vista. Sloane se sentó en el borde del sofá. Quería decir algo, dijo. No como alguien a quien le importa tu talento, sino como alguien que entiende lo que significa perder algo y no saber quién eres sin eso. Arya la miró de reojo. Perdí hoy, dijo. Sloane asintió. He perdido cosas que nunca regresaron. Arya cerró su libro como lo que Sloane se tragó. Una familia, una parte de mí misma, y una vez perdí la oportunidad de decirle a alguien lo mucho que significaba para mí. ¿Volvieron alguna vez? La voz de Sloane se quebró. No. Arya la miró un buen rato y luego en silencio. No estoy enfadada contigo, solo estaba avergonzada. Nunca tienes que avergonzarte de mí, dijo Sloane, extendiendo la mano para tocarla suavemente. Ni por perder, ni por sentir, nunca. Los dedos de Arya se cerraron lentamente alrededor de los de Sloane. Fue un pequeño gesto, pero para Sloane Carrington fue como recibir la llave de una puerta que nunca pensó que volvería a tocar. Más tarde esa noche, después de que Arya se durmiera, Owen acompañó a Sloane al pasillo. «Aprecio lo que le dijiste», murmuró. «Es más fuerte que yo», respondió Sloane. «Es fuerte porque no ha tenido otra opción». Se quedaron en silencio. Entonces Sloane preguntó, «¿Pensarías que soy egoísta?» Si algún día le dijera la verdad, Owen no apartó la mirada. «Pensaría que eres humana». Ella asintió. «Pero ahora no», dijo. «Déjala. Juega la siguiente ronda con la cabeza despejada. Déjala ser una niña antes de que el mundo le diga a quién pertenece». La voz de Sloane era suave. «¿Crees que me perdonaría?» Owen hizo una pausa. «Ella perdona a la gente con más facilidad que yo». Esbozó una leve sonrisa. «Anotado». Al darse la vuelta para irse, él añadió. «Sloane», le devolvió la mirada. «Gracias por venir». Y por una vez, Sloane Carrington no respondió con palabras. Simplemente se llevó la mano al corazón, asintió y caminó hacia la silenciosa oscuridad del pasillo, cargando algo pesado, pero finalmente real. El horizonte de Nueva York brillaba bajo una noche aterciopelada. Arriba, en la terraza del Grand Manhattan Hotel, el mundo de abajo parecía lejano, como algo que pudieras guardar en un bolsillo si te quedabas quieto el tiempo suficiente. El viento era fresco, pero no frío. Las estrellas, borrosas por las luces de la ciudad, aún parpadeaban obstinadamente. Owen se quedó de pie en el borde de la terraza, con ambas manos en la barandilla de piedra, mirando al vacío. Oyó la puerta abrirse tras él, luego pasos, luego silencio. No se giró alrededor. «Esperaste demasiado», dijo. «Pensé que tal vez dejarías que la verdad se te pudriera en la garganta». Sloane se puso a su lado. No habló. «Todavía no». «Lo sé», dijo Owen con voz tensa.
Lo sé desde hace tiempo. Bajó la mirada al suelo. Sus ojos, continuó. Sus manos, la forma en que ve el mundo en estructura y formas, pero lo siente con una suavidad que la mayoría de la gente olvida cómo llevar. Finalmente la miró. Tú se lo diste. La voz de Sloane era apenas audible. No merezco el crédito. No, no lo mereces, dijo Owen claramente. Pero mereces la verdad, y ella también. Pasó un largo instante. Entonces Sloane susurró. Tenía 28 años, recién salido de la escuela de posgrado. Mi padre me acababa de dar un puesto en la junta directiva y entonces me quedé embarazada. Exhaló como si algo se rompiera en su interior. Me dijo que si no lo hacía desaparecer, el puesto en la junta desaparecería. Owen se quedó callado. La dejó decirlo. No se inmutó. Intenté conservarla, dijo ella. Luché, pero el mundo en el que vivía no estaba hecho para la debilidad. Recompensaba el silencio, la obediencia y el control. Su voz se quebró. Así que firmé los papeles. Me dije a mí misma que sería mejor para ella no conocerme, que solo la arruinaría. Y entonces Owen preguntó. La vi crecer entre trozos de periódico y viejos arrepentimientos. No sabía quién la tenía. No hasta que te vi atravesar las puertas del ascensor. Owen la miró fijamente durante un largo y frío momento. Podrías habérmelo dicho entonces. Tenía miedo de que cerraras la puerta. Miró hacia atrás, hacia la ciudad. Casi lo hice. Pero no lo hiciste, dijo Sloane suavemente. No, murmuró Owen, porque ella no es un peón en el juego de nadie y porque merece saber de dónde viene, aunque le duela. Sloane se giró hacia él. Su voz ahora era más firme. Owen, no estoy tratando de llevármela. No podría, incluso si quisiera. No tienes que llevártela, dijo. Ella no es algo que puedas llevar contigo. Ella es alguien a quien puedes apoyar si te lo permite. El viento se levantó y le azotó el pelo en la cara. Ella no lo apartó de su cabeza. ¿Crees que me odiará? Creo que ella preguntará por qué, dijo Owen. Y creo que será mejor que estés preparado para responder. Sloane asintió lentamente. Ella me dijo algo la otra noche. Ella susurró. Dijo que cuando juega al ajedrez, siente como si alguien la estuviera guiando, como si hubiera una mano sombra que la ayudara a mover las piezas. Owen parpadeó. Ella dijo, no sé de quién es la mano, pero se siente como amor. Un temblor silencioso los recorrió a ambos. Ella es más fuerte que cualquiera de nosotros, dijo Sloane con voz temblorosa, y de alguna manera más suave que ambos. Eso es porque ella fue criada en dos mundos, respondió Owen. Uno que te obligaba a elegir entre el poder y el amor, y uno donde el amor era lo único que teníamos. Él la miró y algo en sus ojos se suavizó. No te odio, dijo. Sloane miró hacia otro lado. Ojalá lo hicieras, sería más fácil. No lo hago fácil, dijo. Lo hago, Arya. Y ahora mismo ella necesita que ambos le digamos la verdad juntos. Ella asintió nuevamente. Mañana, mañana. Sloane se giró para irse, pero luego dudó. ¿Alguna vez te arrepientes de haberla acogido? Preguntó en voz baja. Owen ni siquiera se detuvo. Ni por un segundo, dijo. Ella no solo me salvó, ella hizo que valiera la pena salvarme. Sloane se mordió el labio. Siempre valió la pena salvar a Owen. Simplemente dejaste de creerlo. Luego ella caminó de regreso hacia la puerta y Owen se quedó solo, apretándose la chaqueta y preguntándose cuánto podía perdonar una persona cuando la herida estaba cosida por el amor. Mientras tanto, en la habitación del hotel, Arya no podía dormir. Ella estaba sentada en el escritorio, con el volante del torneo doblado en una grulla de papel. Su mente daba vueltas en espiral sobre cada partida que había jugado, cada pieza que había perdido. Ella seguía pensando en los ojos de Mateo cuando ganó. Respetuosos, pero ilegibles. Ella no quería ser ilegible. Ella quería sentirlo todo. Se oyeron pasos acercándose. Fue la asistente de mucho tiempo de Maria Sloane quien trajo a Arya Coco antes. ¿No puedes dormir? María preguntó suavemente. Arya negó con la cabeza.
Hay demasiado pensamiento. María sonrió. Eso es lo que les pasa a las chicas inteligentes. Sus mentes no saben cuándo descansar. Arya dudó. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué clase de persona abandona a su bebé? Preguntó María. Luego se acercó y se sentó lentamente. El tipo de persona que está rota, dijo en voz baja, o asustada o atrapada, o simplemente demasiado joven para saber cuánto puede doler el amor cuando no es suficiente. Arya asintió como si ya lo supiera. ¿Crees que se preguntan a diario? Dijo María. Algunos no dejan de preguntarse hasta que encuentran el camino de regreso. Arya miró la grulla de papel. Y si lo hacen, entonces escuchas. Y tú decides, no quiénes eran, sino quiénes son ahora. Arya dobló las alas de la grulla con suavidad. Creo que alguien está intentando encontrar el camino de regreso a mí. María puso una mano sobre la suya. Entonces, encuentra a alguien a mitad de camino, pequeña. Y con eso Arya miró hacia la ventana con el corazón latiéndole con fuerza. Algo se avecinaba. No sabía qué, pero por primera vez no tenía miedo. El día de las finales amaneció con una pálida luz dorada y un cielo limpio por la lluvia de la noche anterior. La ciudad se sentía más tranquila de alguna manera, como si también lo estuviera, conteniendo la respiración. En el gran atrio de la sala del torneo, el tablero final ya estaba colocado. Los espectadores susurraban tras las cuerdas de terciopelo. Los periodistas ajustaban las cámaras y los oficiales del torneo se movían con precisión. Un silencio de reverencia flotaba en el aire. Arya estaba de pie al borde de la sala, con su manita agarrando la correa de su mochila, sus zapatillas firmemente plantadas en el suelo de mármol. No tienes que ganar para que importe, dijo Owen con suavidad, arrodillándose para ajustarle la manga. Lo sé, susurró, pero está bien si aún quieres. Sonrió levemente. Quiero. Una voz detrás de ellos los interrumpió. Buenos días. Se giraron. Sloane permanecía allí elegante, firme, pero sus ojos brillaban con algo frágil. ¿Puedo hablar con ella antes de la partida?, le preguntó a Owen. Él dudó. Arya lo miró. Está bien, papá. Él asintió y se apartó. Sloane se agachó a la altura de Arya. Su voz era tranquila y temblorosa. Tengo algo que decirte, Arya, y necesito que lo sepas, que es la verdad, aunque suene extraño. La mirada de Arya se mantuvo firme. De acuerdo. Sloane respiró hondo. Hace 8 años, tuve una hija. Era joven. Tenía miedo. Tomé decisiones que creía correctas, pero no lo eran. Dejé que alguien más la criara, creyendo que estaría mejor sin mí. Los labios de Arya se separaron ligeramente. Esa hija eras tú. No se oía ningún sonido, ni del pasillo, ni del mundo. Solo la suave inhalación de una niña de 8 años intentando armar un rompecabezas que no sabía que le habían dado. ¿Eres mi mamá?, preguntó apenas un susurro. Sloane asintió. Sí. Arya parpadeó y luego bajó la mirada hacia sus manos. Siempre pensé que no venía de nadie, murmuró. Pero ahora vengo de alguien que juega al ajedrez como el fuego. La voz de Sloane se quebró. No espero perdón. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que lo oyeras de mí. Arya volvió a mirarla a los ojos, claros pero ilegibles. ¿Por qué ahora? Porque te mereces toda la verdad antes de pisar ese tablero. Mereces saber quién eres y de dónde viene tu fuerza. Arya guardó silencio un largo rato. Entonces sigo jugando como Arya Bennett. A Sloane se le hizo un nudo en la garganta. Por supuesto, pero quizás algún día. Arya añadió en voz baja. Seré Bennett Carrington. Los ojos de Sloane se llenaron de lágrimas. Sería un honor. Sonó una campana que anunciaba el inicio del juego. Owen dio un paso al frente. ¿Estás listo, chico? Arya se giró hacia ambos. ¿Pueden sentarse juntos hoy? Owen miró a Sloane. Ella asintió. Nos gustaría. Y por primera vez, los tres entraron en la arena, no como desconocidos, no como secretos, sino como algo que poco a poco se iba formando una familia. El oponente de Arya era Gabriel Cho, un chico de 13 años de San Francisco, conocido por su velocidad y su implacable final. Tenía un entrenador, un publicista y una mirada que decía, «Yo no pierdo».
El juego comenzó. Movimiento a movimiento, la multitud se acercaba. Owen y Sloane se sentaron uno al lado del otro en la primera fila, con el corazón latiendo con fuerza, observando cómo el área se deslizaba por la abertura como una tormenta que cobraba fuerza. «Está tranquila», susurró Sloane. «Está metida en ella», respondió Owen. «Este es su lugar favorito en el mundo». En medio de la partida, Gabriel lanzó un brutal ataque al flanco de dama. Por un momento, pareció que Arya no tenía defensa. Luego, silenciosa y confiadamente, reposicionó su caballo. 2 movimientos después, todo el tablero se movió. Exclamaciones de asombro recorrieron a la multitud. «Ella invirtió la presión», susurró un comentarista. A los 8 años, la mano de Sloane se extendió instintivamente hacia Owen. Él la dejó sostenerla. En los últimos 5 movimientos, la sala quedó en completo silencio. Luego, jaque mate. Un instante de silencio atónito. Entonces, la sala estalló. La multitud se puso de pie. Los periodistas acudieron en masa. La directora del torneo levantó la mano como una campeona en un combate de boxeo. Arya no se movió. Simplemente miró a Gabriel por encima del tablero y dijo: «Gracias por una gran partida». Asintió aturdido. «Eres increíble». Ella sonrió. Solo escuchaba las piezas. En el área de backstage, sentada en un banco, con el trofeo apoyado a su lado y los brazos cruzados sobre el pecho, Owen se arrodilló frente a ella. «Lo lograste», negó con la cabeza. «Lo logramos». Sloane estaba cerca, con los ojos aún vidriosos. Ariel la miró. «Estoy enojada contigo», dijo con sinceridad. «Un poco», Sloane asintió con firmeza. «Puedes estarlo, pero también me alegro de que hayas vuelto». Sloane parpadeó con fuerza. «Yo también». Owen sonrió. «¿Quieres ir a celebrar, campeón?» Ariel sonrió. «¿Podemos comer queso a la plancha? ¿Eso es todo lo que quieres después de convertirte en el campeón más joven de la historia del torneo?», bromeó Sloane. Arya asintió. «Eso y tal vez una revancha». «¿Revancha?», preguntó Owen. «¿Con quién?». Arya se recostó con aire de suficiencia. «Con los dos. 2 contra 1. A ver si puedes seguir el ritmo». Todos rieron, y en ese momento no faltaron pedazos, sin silencio, sin remordimientos, solo a bordo de una familia y una chica que había encontrado su lugar entre 2 corazones. Uno que la crió y otro que nunca dejó de esperar su regreso. Reinaba el silencio en el coche. Nueva York brillaba tras ellos. Las luces se apagaban mientras el viejo sedán de Owen avanzaba por la autopista. Ariel estaba sentada en el asiento trasero, rozando con los dedos el asa del trofeo del torneo que tenía a su lado, pero con la mirada perdida. Owen la miró por el retrovisor. «¿Estás bien, niña?». Ella asintió, pero no habló. Habían pasado 3 salidas cuando ella dijo en voz baja: «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». Owen bajó el volumen de la radio. «Siempre», dudó. «Si tengo 2 personas que me quieren, ¿quién es mi verdadera madre?». Sus manos se apretaron sobre el volante. Redujo la velocidad, tomó la siguiente salida y se detuvo en una tranquila zona de descanso, aparcando bajo una farola parpadeante. Se giró en su asiento para mirarla de frente. «No es una pregunta sencilla, Arya». «Lo sé», ella susurró. Respiró hondo. «Déjame decirte algo, y quiero que lo escuches de verdad. ¿Puedes hacer eso por mí?». Ella asintió. «Naciste del cuerpo de Sloane, pero te crió mi corazón. Tienes 2 personas que caminarían a través del fuego por ti, y eso no significa que tengas que elegir una. El amor no te pide que elijas un bando. Te pide que abras ambas manos». Arya parpadeó para contener las lágrimas. «Pero siento que estoy en medio de algo que sucedió incluso antes de que yo estuviera aquí». Owen tomó su mano. «No estás en medio. Eres la razón por la que ambos lados finalmente se encuentran». Tragó saliva con dificultad. «¿Crees que me entregó porque no me quería?». «No», dijo con firmeza. «Te entregó porque no creía ser lo suficientemente fuerte para tenerte. Y eso no es lo mismo. ¿Me habrías tenido si hubieras sabido que era mi madre?». Owen sonrió suavemente. «No me importaba quiénes eran tus padres, Arya. El día que te sostuve en mis brazos,
Te convertiste en mía. Esa es la única verdad que he necesitado. Bajó la mirada a su regazo. Dijo que no quiere reemplazarte. No podría ni aunque lo intentara, dijo Owen. Y yo tampoco intentaría borrarla. Arya lo miró con los ojos abiertos. Entonces, ¿está bien si empiezo a llamarla mamá? Se le hizo un nudo en la garganta, pero asintió. Está bien, dijo, siempre y cuando nunca dejes de llamarme papá. Extendió la mano y le tomó la suya. Nunca, dijo. Y así, de repente, el espacio entre ellos volvió a sentirse completo. De regreso a la finca de Carrington, Sloane estaba en el vivero. No el espacio frío y sin uso de hace años, sino el nuevo que había renovado la semana pasada. Una habitación iluminada por el sol con estanterías suaves, un escritorio, un tablero de ajedrez en la esquina y un rincón de lectura junto a la ventana. Un lugar hecho para el crecimiento, no para la culpa. Estaba colocando una fotografía enmarcada de la victoria de Arya en el torneo en el estante cuando María entró con una bandeja de té. «¿Ella dormirá en Owens esta noche?», preguntó María suavemente. Sloane asintió. No quería apresurarla. Ahora quiero que todo avance a su ritmo. María dejó la bandeja y cruzó los brazos. «¿Sabes? Solía pensar que eras la mujer más fría para la que había trabajado». Sloane esbozó una sonrisa forzada. «Probablemente lo estaba, pero viéndote mirar a esa chica...» María hizo una pausa. «Nunca había visto tu cara así, como si respiraras por primera vez en años». «Lo soy», admitió Sloane. «Pero es aterrador. ¿Qué pasa si no sé ser madre? ¿Qué pasa si lo vuelvo a arruinar todo?». María se sentó a su lado en el banco de la ventana. «Lo arruinarás todo. Todos los padres lo hacen. Pero la amas y eso es lo único que vale la pena hacer mal 100 veces hasta que lo hagas bien». Sloane parpadeó para contener las lágrimas. «Ella dijo que podría llamarme mamá algún día. Y todavía estás aquí parada en lugar de llorar sobre tu blusa de $500. «Ya lloré 2 veces», María se rió. «Todo va a estar bien». Dijo que ese fin de semana Arya regresó con una bolsa de lona, su trofeo y una nueva mirada en sus ojos. Owen la acompañó de la mano por el camino de entrada de Carrington. En la puerta, Sloane lo saludó con una suave sonrisa. «Hola», dijo ella. «No estaba segura de que vendrías». Arya dio un paso adelante. «¿Podemos hablar en el jardín?». Sloane parpadeó. «Por supuesto». Salieron hacia el sendero bordeado de rosas detrás de la casa, solo ellos dos. Ariel se giró para mirarla. «He estado pensando», dijo, «en lo que significa perdonar a alguien». Sloane se quedó en silencio. «No creo que el perdón signifique fingir que no pasó nada», continuó Arya. «Creo que significa mirar a alguien, recordar el dolor y decir, todavía quiero intentarlo». La respiración de Sloane se entrecortó. «Eso es más sabiduría que la de la mayoría de los adultos que conozco». «No vine aquí para ser tu hija», dijo Arya con sinceridad. «Vine aquí para conocer a la mujer que me hizo y me dejó». Y Sloane preguntó en voz baja. «Creo que has cambiado». «Lo he hecho. Creo que lo estás intentando cada día». Arya se acercó más. «Entonces yo también quiero intentarlo». Sloane se arrodilló a su altura y sus ojos brillaron. «Sea lo que sea que estés listo para hacer, nos vemos allí». Arya dudó. Entonces extendió la mano, envolvió a su madre con sus brazos y susurró una palabra. «Mamá». Sloane se congeló. Luego la abrazó fuerte, no como si se aferrara a algo perdido, sino como si finalmente estuviera sosteniendo algo encontrado. Esa noche, Owen se unió a ellos para cenar. No como visitante, no como guardián, sino como parte de algo nuevo, frágil y hermoso. Se rieron con takeout, contaron historias sobre las travesuras de Arya en el tablero de ajedrez e hicieron un plan para crear un programa comunitario para niños que no podían pagar las lecciones. En un momento, Arya los miró a ambos. «Si eres mi mamá y mi papá, eso significa que ahora somos una familia». Sloane miró a Owen. Owen miró a Arya y juntos dijeron, «Estamos resolviendo eso». Arya sonrió. «Bien, porque no quiero apresurarme». Ella cogió una pieza de noche del tablero cercano. «Construir una familia es como aprender una nueva apertura.
dijo. Tienes que practicar antes de volverte bueno en eso. Y de alguna manera esa simple verdad los envolvió a los tres como una promesa. Una promesa de que no se trataba solo de dónde venía ella, sino de hacia dónde se dirigían todos juntos. El viento barrió el parque comunitario, llevando consigo la risa de los niños y el sonido de las piezas de ajedrez moviéndose sobre las mesas de picnic. Los tableros plegables cubrían el césped bajo la sombra de los sicómoros. Una larga pancarta ondeaba sobre la entrada. Primer evento anual de ajedrez para jóvenes en toda la ciudad, patrocinado por la Fundación Carrington y Areas Hope. Owen se quedó de pie a un lado, con los brazos cruzados, observando cómo Arya se agachaba junto a un niño pequeño que lo guiaba pacientemente a través de una defensa siciliana. «No tienes que apresurarte», dijo suavemente. «Solo respira. El ajedrez se trata más de pensar que de ganar». El niño asintió con el ceño fruncido en feroz concentración. Arya le guiñó un ojo. «¿Ya tienes el aspecto de un campeón?» Sloane se acercó a Owen con 2 limonadas heladas en la mano. «Esa es tu frase», dijo ella, entregándole una. Él se rió entre dientes. «Ella roba los mejores. Se los ha ganado». Se quedaron allí por un momento, hombro con hombro, mirando a la chica que ambos amaban dar forma a algo más grande que ellos mismos. «Es extraño», dijo Sloane después de un rato. «Toda mi vida luché por el control, la estructura y los resultados que pudiera predecir. Y ahora Owen preguntó, «Ahora encuentro paz en las cosas que no puedo». Ella lo miró como si hubiera llegado a nuestras vidas. Owen la miró pensativo a los ojos. «¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría dirigiendo un taller de ajedrez sin fines de lucro, con un director ejecutivo multimillonario y un niño prodigio de 8 años, les habría preguntado qué estaban bebiendo». Sloane sonrió. «Y ahora me pregunto por qué tardó tanto en empezar». Su conversación fue interrumpida por aplausos. Arya se puso de pie y le chocó los 5 al niño. Él sonreía de orgullo. Entonces ella se giró y captó su mirada. Corrió hacia ellos, moviendo la cola de caballo, y se arrojó a los brazos de Owen. «¿Viste eso?», ella preguntó sonriendo. «Cada movimiento», dijo Owen. «Estuviste brillante». Arya se volvió hacia Sloane. «Me dijo que tenía miedo de jugar porque no era lo suficientemente inteligente. Entonces le dije lo que me dijiste una vez». Sloane levantó una ceja. «¿Qué es eso?». Arya tomó su mano. «Que la valentía es más inteligente que el miedo». Los ojos de Sloane brillaron. Ella se arrodilló y abrazó a Arya. «Te has convertido en alguien a quien habría admirado cuando era niño». Arya se rió. «¿Aún puedes admirarme ahora?». «Sí». Todos rieron y por un momento el mundo se detuvo en su silenciosa alegría. Más tarde esa tarde, después de que el evento había terminado y los voluntarios estaban plegando sillas, Owen se sentó solo en una mesa debajo del árbol, escribiendo algo en un cuaderno encuadernado en cuero. Sloane se acercó en silencio. «¿Escribiendo de nuevo?», ella preguntó. Él levantó la vista y sonrió intentando. «Algo en este lugar hace que las palabras salgan con más facilidad». Ella echó un vistazo a la página. «¿Qué es?». Él dudó y luego le ofreció el libro abierto. Ella leyó en voz alta. Ella no era un milagro porque tocaba como tal. Ella fue un milagro porque hizo que la gente que la rodeaba volviera a creer en las segundas oportunidades, en el perdón, en una vida que no tenía por qué ser perfecta, solo honesta. Sloane cerró el cuaderno con cuidado. «Eso es sobre ella». «Se trata de todos nosotros», dijo Owen. «Ella simplemente nos recordó cómo ser mejores». Se sentaron en silencio por un rato. Entonces Sloane se volvió hacia él. «Owen, ¿alguna vez has pensado en lo que viene después?». Él la miró. «Para la fundación». Ella sonrió. «No, para nosotros». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Owen, déjalos que se calmen antes de responder. He pensado en ello todos los días desde que regresaste a nuestras vidas». La voz de Sloane se suavizó. «Y creo que tengo miedo». «Yo también». Él la miró a los ojos. «Pero también creo que nos hemos ganado algo más que el miedo». Ella tomó su mano. «No quiero reescribir el pasado», dijo.
pero daría cualquier cosa por empezar un nuevo capítulo con vosotros dos. Owen la estudió, incluso si es desordenado. Ella sonrió, especialmente si está desordenado. Una brisa agitó las hojas sobre ellos. En algún lugar a lo lejos, la risa de Arya resonó como campanas de viento. Él le apretó la mano. Entonces, no desperdiciemos otra página. Esa noche, de regreso en la modesta casa de Owen, Arya estaba sentada con las piernas cruzadas en el porche con su cuaderno abierto, garabateando diagramas de nuevas aperturas de ajedrez. Su voz flotó hasta la cocina, donde Owen y Sloane estaban cocinando la cena juntos por primera vez. «Papá, ¿podemos nombrar la próxima vacante?» Después, mamá Owen miró a Sloane y sonrió. «¿Qué opinas?» Ella volvió a llamar. «Solo si es agresivo». Arya se rió. «Será una apuesta de dama con actitud». Mientras reían juntos, sonó el timbre. María estaba allí sosteniendo un ramo de flores silvestres y una botella de vino. «Escuché que estábamos celebrando algo esta noche», dijo. Sloane la abrazó. «Estamos celebrando todo». Owen sacó 3 vasos. Arya chocó su jugo contra ellos con orgullo exagerado y ellos brindaron. «Para perdonar», dijo Owen a la familia. Sloane añadió. Arya miró a ambos y al juego que nos unía. Bebieron, y en ese momento, sin fanfarrias, sin el sonido agudo del jaque mate, supieron que habían ganado algo mucho más duradero que cualquier trofeo. Se habían ganado el uno al otro. El otoño llegó suavemente ese año. Las hojas doradas flotaban como bendiciones sobre la finca de Carrington, suavizando su otrora imponente fachada de piedra. El aire tenía ese tipo de frescura que te hacía respirar un poco más profundamente. Y dentro de la casa donde antes resonaba el silencio, la risa ahora se derramaba por los pasillos como música. En la sala soleada, Arya estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra de felpa, con un tablero de ajedrez entre ella y Owen. Ella tocó a un obispo con la punta del dedo. «Sabes que estoy a 3 movimientos de acabar contigo, ¿no?», bromeó. Owen levantó una ceja. «¿En serio? Suenas demasiado confiado para alguien que acaba de sacrificar a su reina». Ella sonrió. «Esto no es una pérdida. Eso es una distracción». Hablando como un verdadero Carrington, Sloane llamó desde la puerta sosteniendo 3 tazas de chocolate caliente. Arya se iluminó. «Malvaviscos extra», Sloane le guiñó un ojo. «Una montaña». Le entregó a Owen su taza y luego se arrodilló junto a Arya, envolviendo un brazo alrededor del hombro de su hija. La niña se inclinó hacia el abrazo como si ahora fuera algo natural, porque lo era. «Estaba pensando», dijo Arya con los ojos brillantes, «quizás podríamos escribir un libro sobre todo esto». Sloane inclinó la cabeza. «¿Todo esto?» «Sí», Arya asintió. «No se trata solo del torneo, sino de encontrarnos unos a otros, sobre cómo se pueden formar familias a partir de piezas rotas, como rompecabezas o tableros de ajedrez». Owen la miró con ternura durante un largo momento. «¿Cómo lo llamarías?» La sonrisa de Arya era suave. La última pieza, a Sloane se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Owen se acercó y apartó con cuidado un mechón de cabello de la frente de Arya. «Siempre sabes cómo realizar el movimiento final». Arya se encogió de hombros juguetonamente. «Tal vez, pero solo porque ambos me enseñaron el juego». Más tarde esa semana, organizaron una cena en el centro de extensión. No para los donantes ni para la prensa, solo para las personas que se habían convertido en familia de manera silenciosa. María, los chicos del programa de ajedrez, el conserje que siempre se quedaba hasta tarde para encerrar a la familia de Mateo, e incluso la señora Jenkins de la librería de la esquina, que siempre le daba a Arya marcapáginas adicionales. Había mesas plegables cubiertas con manteles desiguales, faroles de papel colgados de las vigas y el olor a verduras asadas y pan fresco en el aire. Sloane se quedó junto a la ventana mirando a Owen contarle a un grupo de adolescentes sobre una ocasión en la que Arya lo venció en 3 movimientos exactos. María se unió a ella llevándole 2 vasos de sidra espumosa. «Has cambiado», dijo María sin mala intención. «Lo sé», respondió Sloane, «pero no de golpe.
Fue como aprender a hablar un idioma que conocía de niño y que había olvidado que dominaba. María le entregó un vaso. Lo recuerdas maravillosamente. Desde el otro lado de la habitación, Arya les hizo un gesto para que se acercaran. Es hora del discurso, anunció orgullosa. Todos se giraron. Sloane y Owen intercambiaron una mirada. Vete, susurró ella. De ninguna manera, susurró él. Ella claramente se refería a ti. Pero Arya señaló a ambos. Juntos estaban uno al lado del otro, y Sloane tomó el micrófono primero. He pasado gran parte de mi vida buscando un legado, empezó. Éxito, reputación, control. Pero nada de eso importó cuando me di cuenta de que había renunciado a lo único que podría haberme hecho sentir completa. Ella echó un vistazo al área. Ella no apareció en nuestras vidas de repente. Ella los reorganizó. Y al hacerlo, nos dio a todos una segunda oportunidad. Owen dio un paso adelante. No siempre podemos elegir cómo comienza la vida, ni quién se queda o quién se va. Pero sí podemos elegir en quién nos convertimos cada día. Miró a su alrededor y, a veces, si tenemos suerte, el amor vuelve a aparecer en los lugares más inesperados. Un martes lluvioso, en forma de una niña que hace demasiadas preguntas y juega al ajedrez como un huracán. La sala rió cálidamente. Sloane colocó su mano sobre la de él. Gracias por ayudarme a creer que el amor no caduca. Owen sonrió. Y gracias por demostrar que las personas pueden crecer unas hacia otras y no solo separadas. Ellos dieron un paso atrás y Arya saltó hacia el micrófono. Y solo me gustaría decir, ella anunció, esta familia no es perfecta, pero es mía y es el mejor movimiento de apertura que he hecho en mi vida. Esa noche, después de que los invitados se fueron y las luces se atenuaron, Owen y Sloane estaban en el porche delantero del centro. Ariel se había quedado dormida, acurrucada en el sofá de la oficina, todavía agarrando su pijama. Las estrellas estaban claras sobre ellos, sin tablero, sin público, solo silencio. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si nunca nos hubiéramos conocido? Sloane preguntó suavemente. Todo el tiempo, respondió Owen. Pero luego recuerdo algo que dijo Ara el otro día. ¿Qué es eso? Él se volvió hacia ella. Ella dijo, los mejores juegos no se tratan de aplastar a tu oponente, se tratan de encontrar el final que siempre estuvo destinado a ser. Sloane apoyó la cabeza en su hombro. Y esto parece estar destinado a ser así. Él asintió más que cualquier otra cosa en su vida. Se quedaron en silencio, respirando el momento, y en ese silencio algo se asentó. No como un movimiento final, sino como el comienzo de algo que ya no necesitaba ser defendido ni explicado. Una familia formada en la fractura, fortalecida en el amor y mantenida unida no por la perfección, sino por la presencia, al elegirse una y otra vez. Jaque mate y finalmente paz. A veces las historias de amor más poderosas no son de romance. Se trata de redención, sobre un padre que nunca se rindió, una madre que encontró el camino de regreso y una niña que se convirtió en el puente entre dos corazones rotos. Si esta historia te conmovió, nos encantaría saber desde dónde la estás viendo. Deja un comentario a continuación. No importa si vienes de un pueblo pequeño o de una gran ciudad, tu presencia aquí significa mucho para nosotros. Y si crees en las segundas oportunidades en la familia y la esperanza, pulsa el botón de suscripción. Compartimos historias como esta todos los días. Historias que elevan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa. Gracias por ver. De nuestra historia a tu corazón, estamos muy contentos de que estés aquí.